¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Cómo lo ves? ¿Yo? Dale, pues, a ver, ¿qué te sale? ¡Acción! Hola, bienvenidos, ¿cómo están muchachos? Esto es Charla Plegable aquí directamente del Cementerio Municipal de Punta Arenas y al lado mío tenemos al mejor de todos, mi amigo personal, el señor Wilfredo Fajardo. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás, Willy? Bienvenidos a Charla Plegable. Este es un proyecto que vamos a hacer para mostrarles a las personas tanto de Punta Arenas como fuera de Punta Arenas las maravillosas locaciones que tenemos acá en la ciudad, llenas de historia, llenas de datos curiosos, llenas de muchas cosas de interés para todas aquellas personas frikis de la información. El proyecto es más que nada para mostrar un poquito la historia de Punta Arenas, que nos tiene ahí bien intrigado, y empezando con a mi espalda se encuentra el Cementerio Municipal de Punta Arenas, uno de los museos nacionales más importantes del Chile. Wilito, cuando tú pasas por acá afuera, porque vaya gente no conoce, Willy es veneco, venezolano. Así es. Está mucho tiempo aquí en Punta Arenas y ya es parte uno de Magallánico. Sí, la verdad es que tengo 4 años ya viviendo en Punta Arenas. Es un sitio bastante interesante. El enfoque que le vamos a dar a las locaciones en los distintos capítulos que vamos a grabar va a ser interesante en el sentido de que Luis, siendo local, podría darle su punto de vista desde alguien que nació y creció acá en la ciudad. Y desde mi punto de vista, como verlo como el que está llegando y descubriéndolo desde otro enfoque. Así que dicho eso, cuéntame, Luis, ¿cómo fue crecer en esta ciudad teniendo este cementerio aquí? O sea, ¿cómo tú lo has visto? Mira, la desde verdad, siempre? como ciudadano, dijiste, la verdad es que muchas veces uno no toma en consideración lo que tiene la ciudad en sí. Tenemos el cementerio, tenemos la Plaza de Armas, tenemos el Mauricio Isla. Ahora tenemos bastantes cosas que le vamos a ir mostrando en este podcast, pero para mí en lo personal, recién me estoy integrando a lo que es la historia en sí en Punta Arenas, que es una historia maravillosa de las personas inmigrantes y colonos que llegaron a la región. Y para mí es bastante interesante. Por eso es que estamos haciendo este podcast, para informar y culturalmente, como se puede decir, a las personas de Punta Arenas. Para mí es bello, hermoso hacer este proyecto contigo, aparte, y que empecemos a hablar de lo que tenemos a nuestra espalda, Willy Wilón. Sí, el cementerio. Pero para empezar, yo tengo que decir como historia personal que una de las cosas que me pareció curiosa cuando llegué a Punta Arenas fue que me decían tipo, oye, ¿ya has ido al cementerio? Y yo como, ¿para qué yo voy a ir a un cementerio? O sea, que no entiendo, era como que no captaba, no conectaba con el hecho de que en realidad el cementerio a nivel de patrimonio histórico y de punto cultural importante en la ciudad era de relevancia. Hay algo curioso, Willy, cuando nosotros nos conocimos, ¿Sí? trabajando. Esa fue la primera pregunta que le hice. Willy, ¿conoces el cementerio? Y yo, no, todavía no se me ha muerto Pero nadie. ¿cómo no vas a conocer el cementerio? Pero eso, es una sorpresa muy bonita, el hecho de cómo podemos ver las distintas mausoleos y edificaciones que tiene por dentro. Te muestra como es como un recorrido por las distintas épocas e influencias artísticas que te puedes encontrar. Y eso te habla también de la riqueza en cuanto a cultura, que ha sido siempre un punto importante acá en la ciudad de Punta Arenas, tomando en cuenta que Punta Arenas, antes de la existencia del Canal de Panamá, era uno de los puertos... O sea, pasaban todos los barcos por aquí. Exacto. Todos Antes del Canal de Panamá, todas las embarcaciones pasaban por acá para pasar al otro lado del mundo. Y eso transformó también la historia de lo que es Magallanes hoy en día, que llegaron hartos inmigrantes, colonos y todo. Sí, exacto. Entonces, obviamente, habiendo esa vida en aquellos años, se traduce también o se refleja en la forma en la que la muerte también sucedió acá. En el cementerio podemos apreciar un poco de el significado de lo que es la vida y la muerte y
y a través del arte que representan las distintas tumbas que están adentro, que vamos a intentar hacer algunas tomas y supongo que mientras estoy diciendo estas palabras van a ir apareciendo las imágenes. irán apareciendo las imágenes para que la gente pueda entender un poco a lo que nos estamos refiriendo. Hablemos un poquito más de lo que es el cementerio, Willy. El año que se fundó del gobierno donó esta parte aquí en Punta Arenas, donde tiempo después la familia Brown y la familia Menéndez se instalaron aquí en Punta Arenas, donde Sarah Brown fue parte importante de benefactora del cementerio. ¿Por qué? Ella instauró todo lo que es el perímetro. Sí. Entonces ella donó, los Brown donaron como el tema del perímetro e arreglaron un poquito lo que era la fachada más que nada, y invirtieron harto. Yo creo que más que un poquito fue lo que arreglaron. O sea, estamos hablando de que la estructura, hay hartas estructuras con mármol, también vamos a hablar de eso, de dónde salía el mármol de acá, ¿sí? Lo traían. Pero Sarah Brown, para que algunos no lo sepan, Sarah Brown nació en Letonia, ¿ya? Ella inmigrante, vino acá con la familia. Ella fue parte importante, aparte del cementerio, hizo otras donaciones. Tenemos el Palacio Sarah Brown, tenemos también el Liceo de María Betty, que también colocó monetariamente igual colocó sus cosas y hartas cositas más acá en Punta Arenas. Bueno, ahora que lo mencionas, yo creo que la familia Brown Menéndez es icónica de la región y de la ciudad, y creo que a través de los distintos capítulos que vamos a hacer sobre los sitios de Punta Arenas, ellos siempre van a salir a colación, ya que su influencia fue algo demasiado significativo para todo lo que es Punta Arenas. Estamos hablando de una familia en cuanto a influencia, riqueza y poder. Básicamente tenían su propio imperio acá en la ciudad. Exactamente. Y bueno, como podemos ver en la fachada de que fue donada por esta familia, podemos notar en lo imponente de los recursos y lo que significó para la ciudad la influencia de esta gente. El cementerio municipal de Punta Arenas, conocido también como el cementerio Sarah Brown, fue declarado monumento nacional el día 26 de noviembre del año 2012. Hasta ese año recién fue decretado como un monumento nacional. ¿En 2012? Sí, el 2012. ¿Ya? Además, el 20 de febrero del 2013, la CNN, ¿sí? que ustedes comentamos ahí delantito, en español incluyó en su lista de las 10 cementerios 10 cementerios más hermosos del mundo. Esto lo convirtió en un símbolo patrimonial, tanto en su historia como en su belleza arquitectónica de nuestra ciudad. Sí, tiene sentido. Hoy estuve como investigando un poquito sobre los cementerios del mundo. Realmente tenía como un punto de vista como escéptico, ¿sabes? Uno siempre tiene como pero el cementerio sabemos que es bonito, pero creemos que es bonito porque vivimos acá y lo tenemos cerca, y uno siempre apaña como que las cosas que tiene a la mano, o que de verdad está como para competir con las otras cosas que tiene a nivel mundial que ver con los cementerios. Pero definitivamente sí. O sea, la investigación que hice me demostró que realmente es una cuestión fuera de serie, es muy particular, es muy hermoso, muy vistoso, y tiene sentido que haya sido reconocido en esta lista que siempre es mencionada de los 10 cementerios más hermosos del mundo. La verdad es que vale mucho la pena recorrerlo. Esta lista la hizo, como te decía, CNN en español, y tiene una relevancia fuerte lo que es CNN. Lo voy a explicar un poquito porque es una plataforma de alcance global. Sí. Significa esto que al incluir el cementerio en esta lista, no solo se amplió su visibilidad, sino que se posicionó en el imaginario internacional. Eso quiere decir que amplió la lista de lo que es Magallanes, más turismo, se habló un poco más lo que es el cementerio, porque tú entras al cementerio y no es un cementerio común y corriente como que uno vaya a ver a cualquier otra ciudad. Aquí como que está todo bien posicionado. Al entrar ya tenemos una cruz grandota, forjada en hierro, por lo que yo sé. ¿Ya? Y ya tiene algo vistoso dentro del claro, cementerio. Es como un aura, es como una cuestión que
que te atrapa. Exactamente. Entonces ya uno va viendo los mausoleos de carabineros, de bomberos, de la familia Menéndez, la familia Brown. Ya es algo distinto. Hay también lo que impresiona como ciudadano, se puede decir, es los mausoleos y las figuras de los mausoleos. Hay mausoleos que tienen ángeles, vírgenes, pero en esa época uno dice, wow, lo arquitectónico que tenían, que venían obviamente de Europa con eso. Sí. Venían con eso, lo vinieron a instalar aquí en Punta Arenas. Y hace muy visible lo que es el cementerio, muy bonito. El cementerio tiene 3 ingresos. Tenemos el ingreso, el que ustedes ven a mis espaldas, tenemos en la calle Bilbao y tenemos la calle que está subiendo Angamos. ¿Ya? Ahí tenemos 3 accesos al cementerio municipal. Por esos 3 accesos ustedes pueden ingresar. ¿Qué más te puedo contar del cementerio? Lo que yo sé en particular, ¿Sí? Los cipreses. Claro, hablemos de los cipreses. Hermoso, Willy, los cipreses. Ya, estos árboles son podados y son trabajados para que tengan esta forma característica que también vamos a estar mostrando. Y es una maravilla, es como mágico pasear por las diferentes calles que tiene el cementerio. Y creo que lo que hacen es darle como otra vida, otra majestuosidad que combina muy bien con esta arquitectura de alguna forma europea. Siento que tiene mucho corte europeo el tema de los mausoleos y las tumbas. La mayoría de las cosas que tenemos acá en la ciudad, en la región, son impresionantes. La gente viene y los mira porque no es algo común de Chile, como se puede decir. Como decía Willy delante, claro, aquí antes no estaba el canal de Panamá, entonces pasaba mucho barco por aquí, mucho barco. Entonces, claro, se vinieron a instalar a este lugar y vinieron a hacer su arquitectura y la posicionaron en Magallanes. Wilito, pero aparte de la donación que hizo Sarah Brown a cerrar perimetralmente este espacio, también está El Lindo Desconocido, hay otras historias también que le vamos a ir conversando durante el podcast. Por supuesto, además de la innegable influencia de esta familia, que de hecho yo creo que lo primero que deberíamos mencionar es que con la fachada también ahí hubo como una especie de trato o una especie de condición, una cláusula que dejó Sarah Brown como condición para haber hecho esta donación majestuosa, que fue que ella exigió que las puertas principales, que son esas que podemos ver ahí con la cruz de vidrio, esas puertas antes, cuando Sarah Brown estaba viva, esas puertas estaban abiertas y se podía ingresar por ahí al cementerio. Pero la condición que ella dejó fue que en el momento de su muerte, las puertas principales del cementerio fuesen cerradas y que no se abrieran nunca más después de su muerte. Esa fue la condición que doña Sarah Brown impuso por haber donado la fachada del cementerio. Por acá les habla el Will editor y estoy colocando esta información porque nunca terminé la historia y me di cuenta ya después de la grabación. Saludos y que sigan disfrutando del capítulo. Cuando ella también quiso ser enterrada en esta ciudad, acá en este cementerio, porque tengo entendido que Sarah Brown fue en la ciudad de Viña del Mar, ¿cierto? Y exactamente el 22 de abril de 1955 y hasta la calle le tengo, pues, amigo. ¿Ya? Álvarez 490, así que si alguien no está viendo de Viña del Mar, diga si lo que estamos diciendo es correcto. Invitamos a todas las personas a que nos completen la información que estamos dando acá, así vamos interactuando entre todos, vamos aprendiendo. Al final yo siento que lo que estamos haciendo acá es contando la historia rápido y mal, pero para invitarlos a todos a que también vayan completando completando en los comentarios y diciéndonos, miren chicos, realmente esto lo dijeron, pero es más importante que hayan dicho aquello, o saben que se equivocaron en esta parte. Nosotros no somos expertos
en nada de lo que estamos hablando, pero lo que estamos tratando es de promover la conversación para estas cosas que creemos que son importantes. Por eso se llama charla plegable. Por eso, no se llama por eso charla plegable. ¿De qué rayos hablas? Se llama charla plegable porque buscamos nuestras weas y podemos hacer esto en cualquier parte. Exactamente. Creo que, como te digo, como el punto que tocamos al principio, ahí en el cementerio se ve la influencia cultural de la migración de las distintas épocas hasta la actualidad. Exactamente. Pero bueno, hablando de las curiosidades también del cementerio, siguiendo por la línea de Sarah Brown y su mítica, su leyenda, una de las cosas que es como los rumores que se maneja en la cultura popular es la de que en el mausoleo de Sarah Brown, viste que hay como una especie de estatua en el centro cuando tú ingresas. Sí. Y dicen, que no se puede ver, ojo, no se ve. No, o sea, No, por los distintos árboles que están ahí. Exactamente, porque no están podados, no sé cómo es el tema ahí. Pero claro, hay una figura, como tú dices. Sí, es como una estatua, no recuerdo bien si es un ángel o no sé qué, pero hay como unas diferentes piedras en la base de la estatua, y los rumores, que no creo que tengan tanta veracidad, pero hay que mencionarlo todo, dicen que Sarah Brown, siendo una mujer que enviudó dentro de los primeros 5 años de su matrimonio, que tenía muchos amantes. Wow. Sí, eso es lo que dicen las malas lenguas y la mía, que no es muy santa, que la Sara tenía muchos amantes. Bueno, estábamos hablando de una mujer con mucha influencia, mucha riqueza, mucho poder. Exacto. Y que la cultura popular dice que en esta estatua debajo Sara mandaba a enterrar a sus amantes para que lo acompañaran después de su muerte en la otra vida. O sea, algo medio faraónico el asunto, si me preguntan. Medio egipcia. Claro. Y ya, otra de las cosas que en la investigación que hicimos que no podemos dejar de mencionar es la famosa historia del indio desconocido. Oye, sí, linda historia. Estuvimos averiguando ambos. ¿Sí? Y hay varias historias. De partida, el indio desconocido, después con el tiempo, porque no se sabe quién fue, Claro. ¿ya? Hay una historia detrás que muchos no lo saben, se investigó de fondo, pero el indio desconocido, supuestamente, este indígena de la región, lo fue encontrado en la isla Diego de Almagro. ¿Puedes contar un poquito, Willy, de esa historia que supuestamente es verdad? O sea, lo primero que tenemos que mencionar, yo creo, es que el indio desconocido, esta estatua conmemorativa que está en uno de los sectores del cementerio, esta estatua hecha de bronce fue una estatua que fue creada por el señor tal, que voy a poner acá, yo no me acuerdo su nombre. ¿De qué? Él, del que podemos ver aquí en este momento. No, era Fortunato Contuiti, no, ese no era. No era sé. Otro. Bien, esta persona hizo esta estatua a solicitud. Bien, y alrededor de la estatua de bronce del indio desconocido, lo que podemos observar es diferentes placas que las personas de Punta Arenas le dejaron a modo de agradecimiento por favores que le pidieron al indio. Venía a pedir ofrendas al Exacto, indiecito. como que la gente necesitaba algo, no sé, salud, o a que le saliera algún plan bien, y se tenía esta creencia de que si tú le pedías al indio que te hiciera el favor de que se te cumpliera este deseo o que se cubriera esa necesidad, y una vez esta necesidad se te cumplía, tú, a modo de agradecimiento, le dejabas una pequeña placa cerca de la estatua, la mandabas a instalar, que por lo general lo que dicen estas estatuas es gracias indio por el favor cumplido, o cosas por el estilo. Ahora, la pregunta o sea, cuando yo me encuentro con esta historia, lo primero que me llama la atención o lo que quisiera saber es, pero ¿de dónde sale esto del indio desconocido? O sea, ¿cómo empezó todo esto? Y la verdad es que es una historia bastante interesante. Mira, voy a hablar un poquito de lo que averigüé, pero tú me vas corrigiendo en el camino, ¿ya? Me haces un feedback. Dale. Mira, el tema con el indio desconocido, dicen que estuvo en la isla Diego Almagro, fue desde allá
trasladado al cementerio de Punta Arenas, pero después con los años recién se hizo un monumento, después de años se hicieron ofrendas, la gente venía a pedir por él. Pero en sí dicen que era un indio que estaba en la isla Diego de Almagro con otro trabajador. No, aquí es donde vamos a comenzar a ordenar la historia, ¿bien? Ordenemos. ¿Por qué la isla Diego de Almagro? O sea, ¿qué tiene que ver esta isla, que es una isla que tampoco es que está tan cerca de Punta Arenas a nivel geográfico, pero está en la región? Va a aparecer ahí a Bien. nivel geográfico la isla, dónde se encuentra y lo difícil que era llegar hasta allá. Sí, bueno, la isla de Almagro tenía una particularidad, que es que en los años 1929 fue hecho un descubrimiento de que se encontraba un yacimiento de mármol en esta isla. Se explotó el mármol en esa isla. Exacto, entonces en la época en la que se comenzó a explotar el yacimiento de mármol por una empresa llamada Compañía Marmolera de Cambridge, esta empresa comenzó a hacer estas labores para dejar todo listo para iniciar la explotación. Y bueno, de hecho la isla Diego de Almagro en aquel entonces, en esos años, era Isla de Cambridge. Por la Bien. empresa que estaba explotando el mármol. Exactamente. Entonces había una embarcación que dejó a 2 trabajadores en esa isla para que hicieran como una suerte de campamento provisional, donde estas 2 personas se iban a quedar como haciendo guardia, vigilando que todo estuviese en orden, mientras que la embarcación que se llamaba la Goleta Mando venía a Punta Arenas a reabastecerse de implementos y conseguir personal para continuar con las labores de explotación del mar. Personal, entre comillas, porque dicen muchas personas que eran indígenas. Ya, o sea, La mayoría era indígena. Claro, supongo que en aquel entonces buscaban mano de obra barata y tal vez no eran tan conscientes de los derechos de los trabajadores. Exactamente. Cosas que están muy marcadas en el pasado. Bueno, en fin, total que cuando esta embarcación sale de la isla, en aquel entonces llamada Cambridge, se quedan 2 personas, eran miembros de la compañía, se quedan haciendo vigilancia en un campamento pequeño para ellos 2, donde iban a pasar varios meses hasta que volviera la embarcación. Estas personas eran David Leal y una persona originalmente de Rusia, de apellido Kravient, M. Kravient, fue lo que pude conseguir de él. Total que estos 2 compañeros se quedaron en la isla, pero también había una cuestión, que la isla no era que estaba deshabitada, la isla tenía población indígena. Eran unos Cahuéscar que vivían en esta isla y por lo que pude ver en la investigación, mientras ellos estaban ahí haciendo el campamento y la vigilancia, esta población de indígenas los estuvo como observando a través de los días, incluso llegaron a como a acecharlos. Los 2 trabajadores se sintieron como tensos con la situación, hasta que una noche estos indígenas se acercaron, invadieron el campamento y tenían armamento... indígena, como digamos. No, ¿No? tenían armas de fuego. Los indígenas estaban Los indígenas tenían armas de fuego y abrieron fuego contra el campamento de estas 2 personas, dándole en el cráneo a David Leal. Que uno de los trabajadores. Era uno de los trabajadores, era un chileno que en este enfrentamiento muere por el impacto de bala en el cráneo, y en esta situación de riesgo el ruso lo que hace es devolverles los disparos a estos indígenas y salir huyendo y adentrándose en el bosque en lo profundo de la isla. En esta situación, él pasa alrededor de 1 a 3 meses, no estoy seguro porque según las distintas fuentes, hay algunos que dicen que fue 1 mes, poco más de 1 mes, hay algunos que dicen que fue 3 meses, total que malvivió durante todo este tiempo, sobreviviendo en lo profundo del bosque con miedo de que se encontrara con los indios y acabaran con su vida, hasta que pudo divisar nuevamente que regresó la embarcación de su compañía. Ahí fue donde se atrevió a bajar y volver al sitio de los hechos. En este lugar se encontró nuevamente con sus compañeros de trabajo, explicó la situación, y lo que encontraron, Luis, eso es lo curioso. es lo curioso de toda esta historia. Lo que encontraron en el campamento fue obviamente el cadáver de David Leal,
ya carcomido por los animales carroñeros de la zona. Según después lo que dijeron por el estudio forense, fue que murió a raíz de la bala en su cráneo. Pero además del cadáver de David Leal, también encontraron el cadáver de un indígena. Del indio desconocido, se puede decir. Exacto, este sería el cuerpo del famoso indio desconocido, pero lo curioso de todo esto es que es la forma en la que encontraron el cadáver, porque según lo que dicen los historiadores, el cadáver lo encontraron sentado con las ropas que le pertenecían a David y a su compañero Cravient, con las ropas de ellos puestas, y no tenía ningún impacto de bala, sino que aparentemente la forma en la que murió fue por inmersión, o sea, murió ahogado. Esta persona, este indígena que nunca supieron su nombre, lo trasladaron con el tiempo. Bueno, al principio los enterraron en la misma isla, a él y a David Leal lo enterraron en la isla, y a través de los meses después llegaron los forenses, desenterraron los cuerpos y se los trajeron a Punta Arenas para hacerle como el estudio forense como tal, y terminaron en una fosa común en el cementerio de acá de Punta Arenas. Ahora, ¿por qué tanto, ustedes se preguntarán, por qué tanto se demoraron en tanto tiempo en como hacerle un homenaje al indio desconocido, pedirle cosas de ofrenda? Porque la isla Diego Almagro es muy difícil de llegar. Es un lugar inhóspito, que se puede decir, ¿sí? Porque era un lugar donde no se podía llegar siempre por el tema de las mareas, las corrientes y todo lo que, bueno, lo que sabe acá, la historia de Punta Arenas, sabe que el estrecho de Magallanes es, no sé, un día puede estar bien, otro día puede estar mal. Es muy hostil, digamos. Es muy hostil en lo que es la marea. Las personas que navegan van a saber más que yo. Ya ellos saben cómo es el tema afuera. Entonces era muy difícil llegar a ese lugar. Entonces yo creo que también se demoraron y encontraron los cuerpos mucho tiempo después, por lo mismo, porque no siempre se llegaba como a un diario vivir, no tenían un puesto. Sí, pero igual, más allá de eso, el tema fue que cuando llegaron acá no fue que simplemente los enterraron en la fosa común y de repente, bueno, sí, la gente conmemorando el indio desconocido. De hecho, fue una familia. Sí, pasaron como 10 años en esta fosa común, hasta que los volvieron a desenterrar a él y a David Leal. En realidad los tenían ahí para ver si aparecía algún familiar o alguien reclamando los cuerpos. Nunca sucedió. De hecho, 10 años después, cuando van a desenterrar al indio desconocido, las personas que van a desenterrarlo se sorprenden porque encuentran 2 cráneos. En estos 10 años se pensaba que nada más era el indio el que estaba ahí enterrado, pero en realidad también estaba junto a los restos de David Leal. Tengo un dato. Dime. Una vecina de Punta Arenas conocida como, no sé si van a corregirme ahí, cualquier cosita, casi un choque. Cualquier cosita es una vecina de Punta Arenas conocida como Magdalena o Margarita, ¿ya? Versalovich, ojo con el apellido, impulsó el mejoramiento de la tumba alrededor de los años 60. ¿Ya? Dijo, ella se encargó de la escultura del artista Edmundo Casanova. Edmundo Casanova fue el creador de esta figura, ¿ya? Que creo que él también ha hecho como algunos bustos que están en Puerto Natales o algo por el estilo, tengo entendido. Sí, lo interesante de esta tumba no siempre fue así. Ojo, ¿ya? Al principio era solo sepultura anónima. Con los años, por lo que conversabas tú, Willy, la misma gente de Punta Arenas, una vecina en particular que la que habían mencionado, decidió darle un espacio más digno y al mando hacer una escultura que hoy vemos y apreciamos, y cuando ustedes lo ven en las imágenes es realmente hermoso. Es como, yo no sé si del uso razón, cuando tenía uso razón cuando era pequeño, lo iba a ver y siempre me gustaba tocarlo, mirarlo, claro, ver cómo tenía las flores, ver cómo la gente le coloca lápidas, ¿cachai? Es muy llamativo. Es muy llamativo de lo que es el mausoleo de Punta Arenas. Ojo que es como todo lo contrario a lo que yo creo que Sarah Brown quería. Ojo. ¿Por qué? Porque igual vamos a hablar un poquito del genocidio que se cometió aquí en Punta Arenas con los indígenas. ¿Ya? Que no sé si ahí lo puedes cortar después, no sé. No, pero el tema de parte de la historia es que se cometía muchos genocidios y Sarah Brown era una de las principales con la familia Menéndez que... Claro, que incitó la... Claro, es innegable
mencionar que la historia de Punta Arenas no todo es bonito, y creo que eso está implícito en cualquier historia de cualquier parte del mundo. Acá, además de el enriquecimiento cultural que hubo en aquel entonces, también sucedieron bastantes injusticias con la población nativa local, y se dice, y es un hecho, que la familia Brown Menéndez fue partícipe de todos estos actos que incitaron al esclavismo y a la cacería humana de estas personas en aquel entonces. Pero supongo que nosotros toda esta información la vamos a poder ir ampliando en los distintos capítulos, ya que, como les decimos, esta familia fue de una influencia difícil de ignorar, y podemos ver cómo toda la ciudad está, digamos, impregnada de hechos o de cosas hechas por estas personas. De hecho, es curioso lo que te decía yo, es que Sarah Brown, claro, estructura bonita, todo lo que es arquitectónico, lo que es el lugar, viene como o sea, todo esto, el daño que hizo, porque hizo daño al pueblo indígena, hoy dentro del cementerio que ella donó, entre comillas, y para colocarlo bonito y los cipreses, hay un indio desconocido. Claro. Hay un indio donde la gente le va a pedir ofrendas, va, le reza, le pide, está con él, agradece. Entonces es como un poco también, claro, hablar de Sarah Brown, de lo que hizo, y al final, dentro de su propio cementerio, la gente viene a visitar lo que es el indio desconocido. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que para hacer, digamos, el primer contacto con las personas que nos van a ver, esto está bastante completo. Yo creo que el cementerio igual da para mucho más, para un segundo, un tercer capítulo. Ustedes mismos nos dirán si se nos fue algo, o por favor los invito a que nos dejen en el comentario cualquier historia referente al cementerio que les gustaría que ampliáramos en el futuro, que estamos aquí para eso. Esto es un proyecto por y para las personas de Punta Arenas. Así que, dicho eso, Luis, no sé qué más quieres agregar. No, agradecer. Hoy día nos tocó un día súper helado. Sí, está heladísimo. Está heladísimo, pero como le dice el Willy, es un proyecto cultural para las personas de Punta Arenas, para las personas que nos quieran ver. Y como le dice, si nos faltó algo o si tienen algún dato que entregar, lo escriban ahí abajo en los comentarios, en el canal de YouTube, que se llama Charla Plegable. Charla Plegable. Agradecidos, de verdad, de corazón. Como le dijo, estamos recién empezando, esperamos que les guste. Esperamos encontrarnos en otro lugar más lindo de Punta Arenas, uno de los lugares hermosos de Punta Arenas. Hay muchos lugares que ojalá también en los comentarios lo coloquen, que vayamos a ver, vayamos a conversar, vayamos a charlar de ese lugar. Así que nada, pues Willy, vamos a mostrar todo lo que es el cementerio en sí, lo que vamos a mostrar para que ustedes vengan, visítenlo. Los que no lo conocen, no se van a arrepentir. Como les dijimos, es uno de los cementerios más bonitos de Latinoamérica, que está ahí escrito, y patrimonio nacional. Nada más que decir. Nos vemos en la siguiente. Charla Plegable. Chau, Tillo. Ándate a la chucha con tu wea.